a la pantalla, ¿no? Bueno, tenemos esto. Bueno, ahora ya sale. Bueno, antes de empezar, eso es comentar que me gustaría que cuando os conectarais desde casa, ¿vale? De que activéis la cámara, ¿vale? Si no queréis ver vuestro cuarto porque, no sé, os parezca desordenado o lo que sea, pues bueno, hay muchas aplicaciones que te confunden el fondo. Hay aplicaciones que te aparecen nada más que la cabeza, ¿vale? Pero bueno, pero un poco, yo creo eso lo estuve pensando el otro día, que también se debe de enseñar como una especie de moral o en cuestión de esto de los y demás, ¿vale? Y por el careto, Dionisio. ¿Qué? A mí cada vez que pongo la cámara me dice, tienes un virus. Y yo por el careto, Dionisio. Que va, tío, yo, si eres perfecto, hombre. Hombre, no tenemos que avergonzarnos de nada. Para vernos nos vemos las caras, da más información, el micrófono también, vamos, que un micrófono tampoco vale tan caro. E incluso con unos auriculares de estos de oído, si lo metéis en el micro, funciona de miques, ¿vale? Y así una cámara pues, también por 10 euros, una amarilla pues la conseguí. Hombre, pero es que queda mejor que luego está uno ahí fulanito, o tiene que estar uno como invocando espíritus para que participen y no sabe uno si participa o no. De hecho, por ejemplo, eso se ve. Tengo activado el sonido, pero claro, si yo veo a una persona, la imagen moviendo la boca y no se le escucha, pues ya sé yo que tengo que pegarle un meneo aquí al audio, ¿no? Y cosas de esas, porque... Así que bueno, era eso. Bueno, pues dicho sea esto, pues vamos a comenzar. Y eso, y lo del tema también de las clases, lo digo porque ayer nada más que en presencia vino una persona sola, virtual tenía otro y bueno, y contigo que no conseguí contactar al final. No, que por lo que me llamaste, Sí. ¿Está qué? en el cuarto de baño. Cuando volví le dijo que me había llamado. Claro, ve, entonces, eso si tiene la cámara, pues claro, yo ya veo que la persona no está ahí, ya pues me imagino que ha tenido que ir a algún sitio, pero claro, yo no sé si de hecho, pues eso, pues, porque intenté venir a clase, hombre, que los que estáis aquí tenéis ahora mismo, todos los que estáis aquí, pues, todos tenéis posibilidades de aprobar, no tirar la toalla. De verdad, yo es que cada vez que veo los resultados me echo a llorar del curso. ¿Vale? Que tenéis que poner esfuerzo y ya luego cuando veo escenas como la del lunes, que me veo nada más que aquí con un alumno, pues una cosa bastante, a mí me resulta bastante triste. No sé si eso es por desgana o porque veis que no vais a conseguir superar el curso, es que no me lo... Yo de verdad os digo que nada más que hago hacerme preguntas, vamos, porque hay personas, como por ejemplo Francisco Javier, que él de principio de curso pues lo vi una persona plausible para probar, vamos, que iba bien. Y ahora de buenas a primeras empieza a desaparecer y como si tirara la toalla, teniendo posibilidades que no sé, que no os desaniméis. Con esto os digo de que no sea el desánimo el motivo de no aprobar el módulo, ¿vale? Que os animéis, hombre, que esto no es difícil. Si yo veo que resulta difícil, pues ya bajaré los niveles, pero quiero que lo intentéis por lo menos, ¿vale? Que aprendáis algo, ¿vale? Que no animarse a venir a clase, hombre. De verdad, yo que cuando veo eso, un poco la ausencia de tanta gente, no sé, me preocupo, de verdad. Como yo cambio con vuestra realimentación, yo puedo cambiar los sistemas de metodología, aunque yo me adapto, yo no soy una persona rígida que yo digo, no, yo mi método lo mantengo por los siglos de los siglos, ¿no? Yo intento buscar cosas nuevas, ¿vale? Pero claro, necesito también de vuestra
realimentación, que me digáis cosas, ¿no? Pues estamos desanimados, nos resulta demasiado difícil esta parte, o vamos demasiado rápido, decirme cosas, ¿vale? Que yo me pueda también adaptar a ustedes, ¿vale? Bueno, pues eso. Bueno, dicho esto, vamos a continuar con lo que estábamos viendo, que era eso, una aplicación para esto, para llevar una agenda telefónica, ¿verdad? Estábamos, pues bueno, pues haciendo pues la versión, me parece que esta era ya la versión de binario, con ficheros binarios, ¿vale? Hicimos la versión texto y ahora pues estamos pasando de la versión texto, en vez de hacer un fichero de texto, pues vamos a hacer un fichero binario, ¿vale? Los ficheros de texto tienen la ventaja de que el fichero lo podemos leer en sí con cualquier aplicación, con cualquier editor de texto, pero son más ineficientes y más lentas pues que los ficheros binarios, que suelen ser más rápidos, ¿vale? Bueno, la clase contacto pues la estábamos modificando. Lo que hicimos, este me parece... ¿Qué? Esta me parece que no era la versión que nos... Era agenda, ¿no? Sí, agenda, tenemos tema 6. Agenda, versión fichero binario, sí, era esta. Lo que pasa es que estábamos con contacto, lo estamos cambiando. Ya lo cambiamos, ¿no? Quedó cambiado, ¿no? Sí. Ajá, bueno, pues lo hago respeto. Vale, lo cambiamos. ¿Cuáles fueron los cambios que hicimos? Pues principalmente, pues quitamos quitamos el constructor copia y lo sustituimos por un constructor al cual se le pasaba por parámetros pues el fichero o el representante del fichero, el data input string, ¿vale? Y luego pues leíamos con React UTF, ¿vale? Leíamos pues cada una de las cadenas de nombre, teléfono y email, ¿vale? Cada vez que hacemos una lectura, pues bueno, pues el fichero pues queda, tenía pues un apuntador, ¿vale? Pues se iba apuntando al registro o al atributo siguiente. Luego creamos un almacena contacto, ¿vale? Que lo que tenía pues era eso, un array UTF, que lo que hace es los atributos de la clase pues lo escribe en el fichero que se le pasa por parámetros, ¿vale? Aquí no tenemos que preocuparnos de abrir y cerrar el fichero. De hecho, como abramos el fichero y lo cerremos, entonces ya no va a funcionar, porque solamente me va a almacenar pues una única persona. Y bueno, y el muestra, tenemos el muestra, que eso me parece que existía también antes, que me mostraba pues él se quedaba igual. Y bueno, y luego teníamos la agenda, que me parece que la terminamos de hacer, ¿no? Y lo que había que, nos quedamos en que lo que teníamos era que probarla. Teníamos la agenda, pues bueno, el alta de agenda, pues era un código muy parecido al de texto, es decir, abríamos un fichero en modo escritura, el fichero auxiliar en modo escritura, con el file output string, buffer output string y data output string, y el fichero donde están los datos lo abrimos en lectura, con un file input string, buffer input string y data input string. Y ahora decíamos, con un bucle muy parecido a lo que hacíamos con el fichero de texto, digo, mientras haya datos disponibles, ahora no utilizamos el ready, sino que utilizamos el método available, que me devuelve el número de bytes que me quedan por leer. Si me quedan bytes por leer, es decir, si esto es mayor que 0, pues entonces voy leyendo contactos. Para leer un contacto, lo hago utilizando el constructor este que me he creado y que os acabo de explicar. El constructor al que se le pasa el fichero por parámetros. Este constructor lo que hace es como si esto fuera una botella de agua. Una botella de agua, le paso la botella de agua y con la botella de agua pues lleno mis 3 vasos, el nombre, el teléfono y el email. ¿Vale? Un poco hacer para que hagáis esa... cada vez que yo hago un React, lo que hago es sacar agua de la botella que se la paso por aquí. ¿De acuerdo?
el continente, que es la botella, no se modifica, pero lo que sí se modifica es el contenido. ¿Eh? ¿Por qué? Porque esto lo que es una referencia. ¿Vale? Pero gracias a eso, pues yo puedo ir leyendo contacto a contacto. Y luego, una vez que leo el contacto, pues ahora lo almaceno, con ahora almacena contacto, que le paso el fichero de escritura y lo que me hace, pues, es escribirme en ese fichero. ¿Vale? Y ya por último, pues tengo que almacenar el contacto, ¿vale? Que me viene por parámetro, que es el que quiero dar de alta. Utilizando un C punto, invoco el método almacena contacto. Esto lo que hace es que la filosofía es que cada objeto, pues en el fichero aporta, vuelca sus atributos, ¿vale? La idea es, yo soy, este es el objeto contacto y almacena contacto, lo que yo hago es mis atributos o los vuelco en este fichero, ¿vale? Esto es como si tuviéramos un montón de cogedores de aceituna con sus macacos, ¿vale? Cogiendo aceituna, echando aceituna en sus macacos, y ahora coge el objeto contacto, sería el cogedor, ¿vale? Y los atributos serían las aceitunas que tienen en su macaco. Y ahora coge en el cajón de aceitunas de amarillo, de este de 20 kilos, pues coge y echa y vuelca la aceituna del macaco. El cajón de 20 kilos, en este caso, pues sería el fichero 2, ¿vale? Bueno, si alguna cogía aceituna, pues me entenderá, ¿no? ¿Habéis cogido nunca aceitunas? No habéis, nunca habéis, ¿vale? Pero más o menos me entendéis, ¿no? Sería una cosa así. Bueno, cerramos por último los ficheros y el vuelca fichero, pues igual que el del fichero de texto, ¿vale? Y bueno, si entendéis el alta, las demás pues son más o menos muy parecidas. La baja, pues hacemos lo mismo, abrimos uno en modo lectura y otro en modo escritura. Y ahora en este caso lo que hago es, mientras que el contacto que yo lea, que lo leo de esta manera, ¿vale? Sea distinto que el que me pasa por parámetros, es decir, que el que quiero dar de baja lo almaceno. Si no, pues no lo almaceno, ¿vale? Así lo di de baja. Lo voy leyendo todo y si me encuentro con el que quiero dar de baja, pues ese no lo almaceno, ¿vale? Y el consulta sería muy parecido al anterior, lo que pasa es que ahora el consulta no tiene fichero de escritura, ya que la consulta no implica modificación alguna. Lo que hacemos es leer con el bucle mientras haya datos disponibles, voy leyendo contactos y si es igual al que yo quiero consultar, pues lo muestro. Muestra, aquí se me ha colado algo. Muestra. Y bueno, y aquí pongo una variable de corte, un predicado de corte. No vaya a ser de que el elemento que yo quiera consultar sea el primero del fichero y el fichero tenga 1.000.000 de registros, ¿vale? Y vaya a ser idiota leyendo el resto de 900.999 registros, ¿vale? Cuando ya me he leído el primero, ¿de acuerdo? Es decir, me creo un booleano que lo inicializa false y mientras que haya datos por leer y no lo haya encontrado, pues yo voy leyendo contacto. ¿Qué encuentro el contacto que voy buscando? Pues he encontrado, lo pongo a true para que esto se deje de cumplir, ¿vale? Y ya me salga del bucle. Bien, ese sería el consulta. El problema de ahí Sí. es que cuando tú buscas un contacto, si tú estás buscando un contacto que casualmente tiene el mismo nombre, otro contacto más arriba, va a coger de arriba, ¿no? Claro, por eso todo eso se define aquí en el equal. Cuando yo en contacto defino el equal, defino cuando dos contactos son iguales. Entonces yo lo que hago es comparar por un elemento que yo voy a tomar como clave. Para mí la clave va a ser el nombre de contacto, por lo tanto no deben de haber dos contactos con el mismo nombre. Ya, claro, pero si yo, por ejemplo, uso José, ¿vale? Sí. Y hay José Luis, José Antonio, el primero que va a coger es José Antonio. No, porque el equal te compara el nombre completo. Tiene que ser igual, exactamente igual.
¿vale? Aquí, de hecho, no lo he hecho, porque no quería tampoco complicar código, pero bueno, sería interesante que en el alta tuviera en cuenta eso, que no se me duplicaran pues dos contactos, ¿no? Es decir, aquí en el alta, que no sería muy complicado, ¿vale? Porque sería de comparar una vez que leo, ¿vale? Podría hacer una cosa así, si cf.equals ac, ¿vale? Pues entonces lanzaría una excepción, ¿vale? Bueno, ahora se puede hacer porque la verdad es que es interesante. Voy a crear la excepción. Contacto existente sería through contacto existente. Through new contacto existente. ¿Vale? Crearía la excepción. Aquí puedo crear la clase, ya se me crea automáticamente. Bueno, sobreescribo el método getMessage, public string getMessage, return contacto ya existe. Bueno, podría poner nombre de contacto, pero bueno, pues no. Vale, lanzaría la sesión. Ahora, aquí hay que tener cuidado, ¿vale? Aquí habría que tener cuidado porque yo estoy modificando ficheros. Hay un fichero que, bueno, que lo estoy leyendo y otro que lo estoy escribiendo. Si yo lanzo la excepción tal cual, los ficheros se me quedan abiertos. Aquí puede ocurrir cualquier tipo de cosa, ¿vale? Entonces, es interesante de hacerle un tratamiento de sesiones. Vamos a importarlo para que no salgan los errores. Se lo tengo que quitar. Aquí es el data. Aquí tiene un punto de ruptura, lo creo. Bueno, vale. Es decir, aquí tendríamos que poner un try y un catch. Tendría que atrapar con try. Aquí pondría un catch. Contacto existente, ¿vale? Vale, bueno. Y ahora aquí, en el catch, pues, tengo que cerrar, ¿vale? Cierro los ficheros. Es el tratamiento de mi catch. Va a ser la clausura de fichero. Y tengo que borrar, pues, el fichero el fichero auxiliar. Ahí se me va a quedar un fichero auxiliar abierto. Pues ese fichero auxiliar lo tengo que cerrar, es decir, tengo que crearme un fichero fout igual a new file, el nombre fichero, no me acuerdo, bueno, pongo el div.fetchout, ¿vale? Y ahora fout.delete, ¿vale? Tengo que hacer un tratamiento, esto es nuevo, porque antes mi región o mi bloque de código catch siempre era lo mismo, el mostrarme el mensajito de turno, ¿vale? Ahora ya cambia, ahora con los ficheros
cuando se me produce una sesión, yo tengo que hacer un cierre, esto se llama un cierre educado del fichero, es decir, tengo que cerrar el fichero de lectura, el fichero de escritura, y al cerrar el fichero de escritura se me va a crear. Y ya no quiero volcar el fichero de escritura en el de lectura, porque si no se me queda corrupto, se me queda medio escribir. Es decir, que el vuelca fichero este no se debe de ejecutar, ¿vale? En lugar del vuelca fichero, lo que tengo que hacer es borrar el fichero auxiliar, ¿vale? Y ahora ya, si queremos, para que tenga un tratamiento parecido a las anteriores de las sesiones, le echo el tratamiento y si quiero, pues puedo volverla a lanzar. True new contacto existente. Contacto existente. Aquí lo he escrito mal. Existente. Contacto existente. Vale, contacto existente y ahora ya sí la puedo propagar aquí. Vale. Contacto existente. ¿Vale? ¿Vale? Primero, me lo va a atrapar el cache y después pues la voy a propagar. ¿Vale? Sería. Y ya de esta manera, ahora sí que no va a haber dos personas iguales en mi agenda, ¿vale? Porque no lo voy a permitir. Bueno, esta porción de código, bueno, es interesante. Lo que pasa es que no lo dije de un primer momento por no complicar código, para que lo vierais más claro. Pero bueno, el tratamiento de sesiones pues sería así, de ese estilo. ¿Vale? Bueno. Vamos a seguir quitándoles errores a esto. Les falta aquí un paréntesis. Y aquí, bueno. Y aquí igual. Pues como es lo malo de copiar y pegar es que también se copian los errores. Vale, pues ya lo tenemos. Ya lo guardamos. Y ahora ya pues lo que tenemos, ya lo que nos queda pues hacer una pruebecilla. Aquí tenemos un principal. Y bueno, vamos a crear el principal. Contacto. Contacto. Yo creo que de hecho el programa queda igual. Lo único que ahora ponemos agenda.bin. Y aquí pues tendríamos que contacto existente. Aquí vamos a contemplar la sección de contacto existente, ¿vale? Cuando yo quiera contemplar varias excepciones a la vez porque el tratamiento vaya a ser el mismo, pues bueno, en vez de poner otro cache, pues lo concateno con el pipe, ¿vale? Y bueno, y ahora vamos a ver si funciona. He hecho el programita este de prueba, igual que el otro, me daba de alta pues 3 contactos, listo la agenda, para ver, enlistar agenda, pues un método muy útil que me sirve para ver si verdaderamente se han escrito en el fichero. Doy de baja a un contacto que se llame Ana, vuelvo a listar a la agenda y voy a consultar un contacto que se llame Vicente. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ejecutar. Aquí tenemos, introduzca por teclado el nombre, Manolo, teléfono 1234, manolo@gmail.com. Ahora vamos a poner a Ana 421, ana@gmail.com.
Y ahora por último, el otro empaque era Vicente, ¿no? Vicente o Vicente, sí. Metemos a Vicente. Vicente. Introduzca 578. Y Vicente@gmail.com. Bueno, por lo menos no da error, a ver si lo que ha hecho lo ha hecho bien. Tenemos Manolo, Ana y Vicente. Ahora, a partir de aquí, damos de baja a Ana. Se ve que Ana ha sido dada de baja. Y por último, volvemos a consultar a Vicente. ¿Vale? Luego funciona perfectamente. ¿Vale? Vamos a hacer otra pruebecilla, ya que le pusimos el código este para que me detecta el error que me dice la sesión esta. Vamos a lanzarla para comprobar que funciona. Vamos a poner de nombre, por ejemplo, vamos a dar, por ejemplo, de nombre otra vez a Manolo. Manolo. Y manolo@gmail.com. Me debe de saltar la sesión. ¿Vale? El contacto ya existe. ¿Vale? Y bueno, los ficheros por último, ya para terminar con esta versión, los ficheros que se me crean, pues si nos vamos aquí a Eclipse Workspace, tema 6, tenemos el agenda bin, que bueno, si nosotros vamos a crearnos abrimos una terminal, y esto por ser curiosiones, pues si nosotros hacemos un cat agenda.bin, ¿vale? Bueno, pues tenemos ahí, bueno, en este caso me lo concatena. Aquí lo que ocurre es que los nombres pues son, como son todos cadenas de texto, aunque sea binario, pero me mete los caracteres tal cual. Pero fijarse que internamente pues utiliza código, que es el pitío este que habéis escuchado. Fíjate que va a sonar una campanita. Si yo hago eso con agenda TXT, ¿vale? No me suena ninguna campanita, ¿vale? ¿Esa campanita de qué? Eso es porque son caracteres, ¿vale? Son caracteres raros, de hecho y uno de los caracteres coincidirá con el carácter campana. Hay un carácter que hace sonar un bip en el... Entonces, pues aquí vemos los caracteres visibles que coinciden con los nombres y los números y los correos, ¿vale? Pero también le mete otros caracteres que nosotros no vemos, ¿no? Esos son binarios. ¿Vale? ¿Se ve? ¿Se entiende Pues bueno, pues vamos ya con la tercera versión. Ya en la tercera versión es la versión más sofisticada, que sería la versión de meter el objeto directamente, ¿vale? Tenemos también en los ficheros, trabajar con objetos en los ficheros, ¿vale? Para trabajar con objetos en los ficheros, vamos a crearnos otro paquete. Era new package. Sería ejemplo de agenda, versión objeto. Y esto pues sí que va a ser un pedazo invento, como lo vais a ver ustedes. Ahora, voy a copiar todos esto lo cierro. Lo cierro. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Vale. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a meter el contacto directamente en el fichero. Fijaros que yo antes, en esta versión, como os he explicado al principio de la clase, pues lo que he hecho ha sido meter
Pues crearme pues, un constructor al que yo le paso el fichero a leer para obtener los atributos leyéndolo de ese fichero. Es como si le pasara la cantimplora o la botella de agua al constructor para que de ahí me saque los datos de los atributos. Y luego me he creado un método que es almacena contacto, al cual yo le paso un fichero de escritura, ¿vale? Para que yo vuelque ahí pues todos mis datos, todos mis atributos, ¿vale? Pues bien, pues en la versión con objetos, pues van a desaparecer estos dos métodos. Esto se va a hacer de manera automática, ¿vale? Para ello, es importante que Contacto implemente la interfaz serializable. Es decir, la clase que yo quiero meter dentro del fichero debe de implementar implement serializable. ¿Vale? La tengo que importar esa clase. Import serializable. ¿Vale? Y ahora, una vez que he hecho eso, ¿vale? Pues ya puedo quitar tranquilamente mi constructor, ¿vale? El constructor al que le paso el fichero por parámetro para leer y el método para almacenar los datos. Es decir, toda la responsabilidad del fichero se la quito a Contacto, ¿vale? Y ya está. Lo único que necesito, fijarse, la clase Contacto, los cambios que ha sufrido desde la versión de texto. Ya solamente me quedo con un constructor por defecto que me va a leer los nombres de teclado. Me voy a quedar con el constructor de consulta, que me hace falta para realizar consultas. Me voy a quedar con el método muestra, que me muestra el contacto por la pantalla, y con el método que he sobrescrito, el método equals, ¿vale? Que me va a servir pues, para buscar contactos, ¿vale? Para comparar contactos y buscarlos. Bien, pues ya está. Fijarse que cada vez voy simplificando más el programa. Ahora vamos con la agenda. Bien, agenda pues se quedaría igual. El constructor de agenda igual. Le pasaría el nombre, creo los ficheros. Y ahora pues vamos con el alta. ¿Vale? Ahora vamos a cambiar el alta. ¿Vale? Si eso hago yo el alta y ustedes pues hacéis la... Son 4, somos 4. ¿Cuántos? Es alta 1, baja 2, 3 y 4. No, bueno, pues entonces te va a tocar, yo te voy indicando aunque sea David cómo tienes que ir haciendo el alta. ¿Vale? Para que haya... Porque un cuarto de hora yo creo que no nos va a dar tiempo, pero bueno. Control C. Vale. Esto lo... Control V. Tenemos aquí, vale. Venga. Nos quedamos en el alta. Aquí. Y ahora lo que vamos a hacer... Vamos a ver. Y es Julio Verne. Esto aquí estoy presentando, vale. Área personal. Vale. Ahora, a abrir la... ¿Vale? Ya estaríamos con los ficheros binarios. Vamos a utilizar la tripleta file output string, file input string, va a hacer un output string e input string, pero ahora en vez del data, ¿vale? Vamos a utilizar el object, ¿vale? El object output string y el object input string, aquí esto era un input, aquí he puesto otra vez output, pero bueno. Lo voy a utilizar en lugar del data. Y lo que va a hacer esa clase tiene un método que me permite leer del tirón, boom, un objeto del fichero, ¿vale? Que ahora te lo voy a decir yo el método. Bueno, el método es readObject y writeObject. Cuando yo ejecute el método readObject, me va a leer el objeto del fichero y cuando haga un writeObject, me va a escribir el objeto en el fichero, ¿vale? Venga, pues... A ver cómo sería el alta. Venga, modifícalo.
En esencia, pues es lo mismo, la filosofía es lo mismo, ¿vale? Abro el fichero auxiliar para escritura, muy bien, oye output string, y ahora el nombre es OOS. Vamos a llamarlo OOS. Vale, con minúscula, la hago con minúscula. Vale. Y el oye con mayúscula, el del new, ese lleva mayúscula. Ese oye lleva mayúscula. Vale. Vale. ¿Mm? Las otras dos líneas pues son igual. Lo único es que en vez de data ponemos object. ¿Vale? Muy bien. Vale. Y ahora, bueno, ya lo tenemos abierto. Y ahora, pues venga, pues leemos de un fichero y escribimos en otro. Entonces, bueno, ahí tenemos el bucle. Tenemos el available que tenemos que utilizarlo, ojo, esto es una diferencia, y es nuevo. Tenemos que utilizar el available, pero no del objeto OS, ¿vale? Del objeto OIS, ¿vale? Del Object Input String, sino que del Buffer Input String. El this lo tienes que cambiar por bis, ¿vale? Es por un fallo que tienen las clases, ¿vale? Que no lee bien, no detecta bien el final. ¿Vale? Tenéis que ver, consultar los bytes disponibles desde el buffer, ¿vale? Eso tenéis que caer siempre, del buffer, no del objeto, ¿vale? No del object output, input string, sino que del buffer input string. Y ahora, venga, ahora necesitamos leer un contacto. El contacto lo leemos mediante React Object. Eso lo quita, el CF lo deja, CF lo tienes que dejar. CF igual. No, CF igual. Y ahora la lectura la hacemos desde el fichero OIS, el objeto, tienes que poner objeto.método. ¿Vale? Y no tiene, exacto, no tiene argumento, abre y cierra paréntesis. Vale, sencillamente así, ¿vale? Leemos, los objetos se leen así, fijarse qué comodidad tan grande. Ese método me va a devolver, pues, un objeto object, ¿vale? Para que esto no me dé error, tengo que hacer un casting a contacto. Lo que devuelva, darle un casting a contacto. Porque el método React Object me devuelve un objeto de la clase Object. Ajá. Tenemos que hacer un casting a contacto. Por lo demás, fijarse que es igual. Comparo el contacto que he leído con el que me viene por parámetro y ahora el almacena contacto pues también me va a modificar, porque ya que he quitado el almacena contacto. A ver por qué sustituirías tú el almacena contacto. No, el almacena contacto ya no existe. Eso bórralo. ¿Cómo meterías tú el contacto CF dentro del fichero OS? Mira cómo has hecho en el React y es equivalente en el análogo en el Write. No, pero ahora no lee. Ahora CF ya no es un parámetro de salida, ya va a ser de entrada. El Write, muy bien. Right. W. Write. Object, Write Object. Y ahora que se le... muy bien. Que se le pasa por parámetros, muy bien. Y ahora bien, ese método, ¿a qué objeto pertenece? Eso es un método. Es un método, no puede estar flotando por ahí suelto. ¿A qué objeto pertenece? Write Object, ¿de qué objeto, de qué clase pertenece?
Vuelve a mirar el React Oye, a ver con quién estaba ligado. Pero no sería OIS. OIS es el input string. Tienes que, en el fichero de escritura, ¿cuál es el fichero de escritura? Ajá, estupendo, ¿vale? WriteObject es un método que se aplica al fichero de escritura OOS. Por lo tanto, lo que estamos diciendo aquí es, escríbeme el objeto CF dentro del fichero OOS. ¿Vale? ¿Lo ves? Y abajo pues tenemos el exacto, el que se pasa por parámetros, pues tiene que hacer igual. Este sea almacena contacto, que es lo que almacena. ¿Qué? El sea almacena contacto que voy a editar. Sí. Eh, Eso es lo que hace almacenar el elemento que precisamente queremos dar de alta, el contacto C. Ajá, estupendo. Bingo, eso es. Y ahora ahí tienes que cambiar las D por la por O. Ajá. No, ya está bien. Y ahora abajo en el cache lo mismo, las 2D por la O. Estupendo, vale. Fijarse que es eso, ¿eh? Lo único que cambia respecto a lo anterior, pues eso, ya no necesitamos el constructor ese, sino que leemos y escribimos directamente desde el fichero con React Object y Write Object. ¿Vale? Venga, pues Rafa, te tocó a ti la baja, venga. No sé, oye. Eso también tendría que leerlo. ¿Qué? Sí. Aquí tendría que leerlo. Ahí tienes que leerlo. Tiene que hacer el casting. Te falta una I entre la R y la T. Y ahora en el while te tienes que acordar de la available, ¿vale? Utilizarlo del buffer, no del object. En el while eso lo tienes que cambiar. Ajá, bis del buffer. Y ahora pues cambia las D por OE. Al final las dos, la de penúltima y penúltima línea.
Vale, estupendo. Ajá, así sería. Vale. Quedaría más simplificado. Venga, pues Adrián, tú haces la consulta. Muy bien. Muy bien, estupendo. Muy bien. Ah, no, te falta un... Ah, sí, sí, está bien. En la consulta no hay escritura. Muy bien. Muestra se queda. ¿Qué? El muestra se queda. ¿De muestra se queda? Sí, sí, estaría bien, perfecto. Demuestra que se queda del CEF, ¿vale? Y venga, Roberto, al fin, listar agenda, venga. Bien, cambia el data por object. El data lo tiene que cambiar por object en el listar agenda. Está con otro. ¿Lo tiene o no? Sí. Ah, vale, vale. Estupendo, venga. No. Tiene que hacer un React Object. CF igual. Ajá, así. Y ahora le haces el casting. Delante del hoy, tiene que hacer un casting a contacto. Vale. Ven, y ya por último cambia la de colado y ya está. Vale, estupendo. Ahí hay un fis, muy bien. Vale, pues quedaría así, lo igual que antes. ¿Sí? El guay hay que cambiar. Y el bis, es verdad. El while lo tienes que cambiar, ¿no? El bis. No. Bis. Vale, pues con el object no funciona. No te va a dar error a la hora de compilarlo, ojo. Pero luego a la hora de funcionar os va a dar error. No se va a detener bucle. No, lo que hacía es que lo ignoraba. Se salía, daba false siempre.
¿vale? Así que poner el bis, vale. Bueno, pues ya el mañana vemos la ejecución del programa, ¿vale? Bueno, lo voy a copiar y lo voy a... Pegamos aquí, control V, y bueno. Y ya mañana pues... Control shift, F. Ya mañana ya vemos el desenlace de la API, ¿vale? Bueno. Ya hemos por finalizado la sesión.